Muy bien, chicos, vamos a comenzar la clase. Vamos a comenzar con un examen muy importante de rutina que siempre, pero siempre se tiene que pedir a un paciente antes de internarlo. ¿Qué se le ocurre pedir a un paciente antes de internarlo, antes de que entre un proceso médico? ¿Qué se les ocurre en la mente pedir? Hemograma. ¿Qué se les ocurre pedir a un paciente? El hemograma. ¿Por qué? Porque puede ser, digamos, que ingrese a un proceso médico y que de repente el paciente después diga, no, que aquí me dejaron así, que no, que yo estaba chalinga, yo estaba sano antes de entrar al hospital, o no, doctor, siento que acá me hicieron algo malo, que ya me siento peor. Entonces, siempre, pero siempre se tiene que hacer un estudio antes de la internación y un estudio después de la internación, siempre, para ver cómo está este paciente. ¿Qué exámenes podemos pedir para ver examen de rutina? Por ejemplo, pedimos un hemograma. ¿Para qué? Para ver si tiene alguna infección, si tiene anemia, cómo está su hemoglobina, cómo están sus leucocitos, cómo está su linfocito. ¿Qué más podemos pedir aparte de eso, aparte de un hemograma? ¿Qué más se les ocurre en la mente? Es muy importante también pedir transaminasas hepáticas, para ver cómo está ese hígado funcionando antes de entrar. ¿Qué más se les ocurre pedirle a ese paciente? Ya, una gasometría, también un índice de glicemia, muy importante para saber si este paciente tiene o no tiene diabetes. Es muy importante que el paciente sepa si tiene o no tiene diabetes, porque hay muchos pacientes que están normalmente y de repente ingresan y le dicen, señor, usted tiene diabetes. Y dicen, ¿qué? ¿Cómo tenía diabetes? Y ni se dan cuenta, digamos. ¿Por qué? Porque no sé si es que saben, pero hoy en día a los pacientes diabéticos se los considera como pacientes inmunodeprimidos, porque la diabetes afecta al conteo de linfocitos y de leucocitos. Siempre se los considera a los pacientes diabéticos como pacientes inmunosuprimidos. Entonces, acá donde está, acá. Más bien le he logrado traer un hemograma, que es un hemograma completo, que es donde vamos a ver lo que son serie roja, serie blanca, vamos a ver la fórmula leucocitaria, vamos a ver, por ejemplo, acá en este hemograma tenemos glucosa postpandrial, prepandrial, hemoglobina glicosilada. Tenemos, por ejemplo, también se le pide a un paciente lo que es, ¿para qué le pedirían a un paciente urea y creatinina? ¿Para qué? ¿Para qué le sirve? Saber cómo están los riñones. La función renal, es muy importante que ustedes sepan cómo marcha la función renal de su paciente antes de la internación. ¿Por qué? Hay uno que es el marcador directo y un marcador indirecto. ¿Cuál es el marcador indirecto para la función renal? La creatinina. Entre urea y creatinina, ¿cuál es el indirecto? Indirecto, urea. La urea es el indirecto. ¿Y cuál es el marcador directo para saber cómo está ese riñón? La creatinina. La creatinina, porque el riñón es el único que se encarga de filtrar y de desechar la creatina. ¿Se entiende? Entonces, si hay elevaciones en la creatinina, ¿cuánto es su valor normal de la creatinina? Vamos a esos de Hidalgo. Esos son los que lo manejan bien esos valores. De 0.8 a 1.2. 0.8 a 1.2, 1.4 se lo maneja. Por encima de estos valores se lo considera que algo está marchando mal en el riñón. ¿Y de urea? De urea es 20 a 40. De 20 a 40, muy bien. Entonces tienen que ver muy bien eso cuando ustedes les pidan todos los exámenes complementarios. ¿Qué le piden a un paciente, por ejemplo? Hemograma, para ver cómo está a nivel sistémico, cómo está su circulación, si tiene alguna infección. ¿Qué más le piden? Índice de glicemia, para ver si es que tiene diabetes, cómo está el paciente con respecto a su metabolismo. ¿Qué más le pueden pedir? Le piden urea y creatinina, para saber cómo está su función renal. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo primero que ustedes sospechan? Por ejemplo, Eric tiene, digamos, 2.2 de creatinina. Está en una probable insuficiencia renal. ¿Será importante saber si Eric tiene una insuficiencia renal? Claro. ¿Por qué? Todo tiene un porqué. ¿Por qué será importante saber si Eric tiene una insuficiencia renal? Exacto, muy bien, porque ¿dónde se metabolizan la mayoría de los medicamentos y por dónde se desechan? Por la vía renal. Entonces, por ejemplo, si a ella 1 gramo de paracetamol no le hace nada, digamos, más bien la alivia, la siente bien, él si tiene una insuficiencia renal no va a poder desechar el fármaco, entonces el fármaco va a seguir y va a seguir y va a seguir a nivel sistémico porque hay una insuficiencia renal
Y por lo tanto puede ser que con 1 gramo yo lo mate a Eric porque tiene una insuficiencia renal. Entonces es muy importante saber cómo está la función renal de su paciente, porque ahí ustedes van a ver qué pueden darle y qué no pueden darle, porque hay un montón de fármacos nefrotóxicos, como por decir cuáles, que aprendieron en bacterias. La gentamicina, la vancomicina, los macrólidos, los aminoglucósidos, que son nefrotóxicos, ¿no ves? Entonces, por ejemplo, no le vas a poner unos aminoglucósidos, una gentamicina, etcétera, digamos, a un paciente que tenga insuficiencia renal porque lo matás, digamos, ¿no ves? Entonces, por eso les digo que antes de que entre su paciente es muy importante que le pidan urea creatinina. Siempre, para ver cuál es el marcador indirecto para la función renal. Urea. Urea. ¿Y el marcador directo? Creatinina. Con la creatinina ya sabe el 100% si hay una falla renal. La urea, claro, indica, digamos, que hay alguna falla renal, pero más específicamente con la creatinina. De ahí luego dijimos, ¿no ves? Índice de glicemia. ¿Qué más dijimos? Hemograma, que es lo que vamos a ver ahora. Y vamos a ver si es que nos alcanza el tiempo. ¿Renal cuándo avanza renal? ¿En segunda parcial avanza renal? Sí. En tercero, ¿no ves? Para el tercero. No está dentro de sus prácticas lo que es renal, pero vamos a hacer un examen general de orina para el tercer parcial. Para que sepan interpretar bien lo que es, si hay bilirrubina, si hay pigmentos en la orina, cómo está su aspecto, su color, su densidad. Vamos a hacer una clase de eso. Aunque no está dentro de sus prácticas en sus libros, ¿no? Pero tienen que saber sí o sí, saliendo de fisiología, sabiendo interpretar estos exámenes básicos, como ser hemograma, exámenes de urea y creatinina, examen general de orina, que son exámenes de rutina, como le dicen, que siempre se le debe hacer al paciente. También tenemos el índice de glicemia, también tenemos el de las transaminasas hepáticas, la GOT y la GPT, para saber cómo está ese hígado. Entonces, todo eso vamos a ir viendo, y les logré traer uno que es de un paciente, por ejemplo, es de un paciente diabético. Y aquí se los logré imprimir, y también tengo uno que es un hemograma que es patológico. Se los voy pasando a todos, ¿ya? Aquí se los logré imprimir. Y están impresos. Hay 35 hemogramas acá. ¿Okay? No hay que repartir, Eric, ¿ya? ¿Tiene uno con pancreatitis? No, no tengo uno con pancreatitis. Este es un paciente diabético, pero ya lo vamos a ir analizando. Vamos a ir viendo todo lo que tiene. Vamos a ir viendo todo lo que tiene. ¿Ok? Y esto vaya repartiendo desde atrás. Uno. Van a ir sacando de a 2 pesos para el material, van a ir sacando. Ya, claro, ahí. De a 2 pesos para el material. Y vamos a ir interpretándolo en los hemogramas. Acá, creo que este es el original, sí. Este de acá, fíjense, no es el que es hoja suelta, el que tiene varias hojas. Fíjense, aquí en el hemograma completo, fíjense que tenemos serie roja y tenemos plaquetas y tenemos serie blanca. Ahí tenemos lo que son eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, eritrosedimentación y los índices hematimétricos, que va a ser hemoglobina corpuscular media, el volumen corpuscular medio, y todos esos estudios que vamos a ir viendo más adelante para ver qué significa cada uno de estos valores. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Muy bien, principalmente, ¿qué es un hemograma? Un hemograma es un examen médico que nos permite evaluar y obtener informaciones sobre distintas células sanguíneas. ¿Qué células sanguíneas evaluamos en un hemograma? Eritrocitos, ¿qué más? Leucocitos, ya, plaquetas. Muy bien, evaluamos todas las células de defensa y las células que nos dan nuestra oxigenación, ¿no ves? Muy bien. Es un examen, como le dije, de rutina. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre se les pide a un paciente hemograma, índice de glicemia, unas transaminasas hepáticas y lo que es urea y creatinina y un examen general de orina para saber cómo marcha por completo el paciente. Y el hemograma es parte de esos exámenes. Que vamos a ver, es un hemograma. ¿Cómo desarrollamos un hemograma? Lo vamos a ir viendo. ¿Okay? Acá están las células que evaluamos. Tenemos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas o trombocitos, ¿no? Ok. ¿Cuáles son las 3 funciones de los eritrocitos? Porque tiene 3. ¿Quién me puede decir una? Transportar el oxígeno. Ya, muy bien, ¿qué más? Amortiguador ácido base. Exacto, porque dentro, ¿qué tienen? ¿Qué es un amortiguador? Porque el eritrocito en sí, la hemoglobina, ¿qué es un buffer? Es una sustancia amortiguadora. Amortiguadora que evita que el pH cambie, los cambios bruscos del pH o muy arriba o muy abajo, ¿no ves? Entonces, eso es otra función, la segunda función de los eritrocitos, que es un tampón buffer, que evita que haya una alcalosis o una... ¿Será importante esto?
Porque ¿qué pasa, por ejemplo, a nivel sináptico cuando hay una alcalosis con la sinapsis? Hiperexcitabilidad, básicamente ese paciente puede entrar en una epilepsia, ¿no? Hay una epilepsia, ¿no? Y si hay una acidosis, no hay dos tampones buffer, y básicamente un síncope, ¿no? Se desmaya, básicamente. Hay una depresión enorme de estos sistemas sinápticos. Y si no hay sinapsis, pues no se apagan nuestras luces, ¿no? Entonces eso, ¿cuál es la tercera función? ¿Porta hormona? ¿Le da No. el color por el diáfragma? No. Transporta una enzima, muy importante. Anidrasa carbónica. Esa anidrasa carbónica que transporta el dióxido de carbono para hacerlo ácido carbónico. Y para después, posteriormente, por medio de más reacciones químicas que ya lo van a ver en bioquímica, básicamente va a transportar los eritrocitos, todo ese dióxido de carbono hacia los pulmones para ser desechado, ¿no? Entonces, eso tiene. ¿Cuáles son sus tres funciones? Tiene la anidrasa carbónica, ¿qué más? Transporte de oxígeno, ¿qué más? Como tapón. Y es un tampón buffer. Esas son las tres funciones importantes de un eritrocito. ¿Ok? Muy bien, vamos a hacer. No tiene. Ya. Sí, pues. Y como dato curioso, por ejemplo, ¿le falta todo así? ¿Le falta a usted igual? Como dato curioso, chicos, ¿dónde está la producción de eritrocitos? ¿Dónde se produce? Médula ósea roja. En la médula ósea roja, muy bien. ¿Y en las primeras semanas de desarrollo embrionario dónde? En el saco vitelino. ¿Y en el primer trimestre? En el hígado, en el vaso, hasta en los ganglios linfáticos, ¿no decían leído en el gaito? También. Y luego esta producción se da en las últimas etapas de gestación, se da en la médula ósea roja, ¿no ves? Que produce una gran cantidad de eritrocitos de lo que son los huesos largos. Pero esto se va a ir desactivando poco a poco, porque no es lo mismo la eritropoiesis de un niño de 2, 3 años que están haciendo, que la eritropoiesis de nosotros que tenemos la mayoría 18 a 20 años, por ejemplo, ¿no ves? O 20 años para arriba. Porque después de los 20 años, ¿qué pasa con esa médula ósea roja? Se vuelve amarilla. Amarilla, se hace grasa, ¿no ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se hace grasa? ¿Sigue produciendo o no sigue produciendo eritrocitos? No, ya no produce eritrocitos. Entonces, poco a poco se va desactivando esta eritropoiesis y empieza a hacer la génesis de los eritrocitos en la médula ósea, por ejemplo, del esternón, de los ilíacos, de las costillas. En esos huesos se va quedando la eritropoiesis. Entonces, eso téngalo bien en cuenta, ¿no? ¿Qué decía de los eritrocitos? Muy bien. Acá, por ejemplo, fíjense en este esquema de acá, tenemos la célula precursora hematopoyética pluripotencial. Esa célula hematopoyética pluripotencial pues tiene la capacidad de transformarse en un glóbulo rojo, en un leucocito, o en un linfocito, o en un megacariocito o plaqueta. Esa célula precursora hematopoyética pluripotencial tiene mucha importancia, esta célula hematopoyética pluripotencial, porque puede haber un aumento exagerado de esta célula, como puede haber una disminución drástica de esta célula. Y si se disminuye esta célula, disminuyen por ende todas estas de acá, y si se aumenta, por ende también aumentan todas las de acá, ¿no? Recuerden muy bien que para un correcto estado fisiológico, un exceso de algo es malo, y la ausencia también lo es. Lo correcto es que tenga una línea media, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos que esta célula precursora hematopoyética pluripotencial se va a diferenciar en la unidad formadora de colonias de eritrocitos o unidad formadora de colonias de granulocitos y monocitos. ¿Gracias a qué es que se diferencia? ¿Qué es lo que hace básicamente que de esta célula precursora hematopoyética pluripotencial diga, yo quiero ser un eritrocito, o el otro diga, yo quiero ser un leucocito, o yo quiero ser una plaqueta, digamos? ¿Qué es lo que hace que pase esto? ¿Qué hay o qué hay para que se empiecen a diferenciar? Porque de ella puede salir un eritrocito, o puede salir un leucocito, o puede salir un linfocito, o una plaqueta, pero ¿qué es lo que hace que esta se diferencie? Ya, muy bien, la eritropoyetina, pero algo más específico, los inductores. Tenemos, por ejemplo, el inductor de la diferenciación. ¿Qué es el inductor de la diferenciación? Depende. Por ejemplo, si Erika agarra una infección bacteriana
¿Esos inductores de la diferenciación van a ir más para eritrocitos o para células de defensa? Células de defensa. Si yo agarro y ¡fra! Le mido al aceite a Eric otra vez como esa vez, ¿qué inductor de la diferenciación se va a hacer? ¿Más a las células de defensa o a los eritrocitos? A los eritrocitos. Entonces es muy depende a lo que quiere el cuerpo estos inductores de la diferenciación. Una vez, por ejemplo, se diferenció entre si va a ser un eritrocito o un leucocito o una plaqueta, ya entra en juego la interleucina 3. ¿Qué es la interleucina 3? Un inductor del crecimiento de estas células. Ya empiezan a madurar. De una unidad formadora empieza a madurar un eritrocito, pero antes de que sea eritrocito, ¿por qué etapas pasa? No es que primero es un proeritroblasto, después un eritroblasto basófilo, después cromatófilo y después por último es reticulocito y eritrocito. Muy bien. Estos reticulocitos son las células inmaduras de los glóbulos rojos y después un glóbulo rojo. Entonces, para que haya todo ese desarrollo desde proeritroblasto hasta eritrocito, ¿qué inductor se usa? ¿De la diferenciación o del crecimiento? De crecimiento. ¿De cuál? Recuerden que el de la diferenciación es únicamente para ver qué va a ser él. O sea, en qué se va a desviar, si va a ser glóbulo rojo o glóbulo blanco o plaqueta. Pero yo les estoy diciendo qué inductor favorece cuando va a transformarse desde proeritroblasto a eritroblasto. ¿Cuál? De crecimiento. El del crecimiento, su nombre lo dice, inductor del crecimiento, interleucina 3. Y el otro que estábamos viendo es lo que vimos, un inductor de la diferenciación, dependiendo de lo que quiera el paciente. Si es que necesita más eritrocitos, o necesita menos, o necesita también más células de defensa, etcétera, ¿no? Luego tenemos, ya vimos acá la célula precursora hematopoyética pluripotencial, la unidad formadora de colonias, ya la vimos ya, y una célula precursora linfoide. Muy bien. Esta unidad formadora de colonias de granulocitos y monocitos se va a transformar en dos cosas: los polimorfonucleares y los mononucleares. ¿Cuáles son los polimorfonucleares? ¿Qué más? ¿Neutrófilo será el único? Basófilo y eosinófilo. Muy bien. ¿Cuánto es la cantidad de neutrófilos en la sangre? 65, según el Guyton es 62%, según el Guyton, ¿no? 62%. Pero está bien un parámetro 60-65 igual, está bien dicho, pero según el Guyton es 62. Muy bien, vamos viendo poco a poco los porcentajes. Por ejemplo, del linfocito, ¿cuánto es su porcentaje? 20. Bueno, según el Guyton está en 30%, ¿no? Pero es un valor, un rango óptimo que tenemos, ¿no? Luego tenemos los monocitos, que ¿cuánto es su valor? De los monocitos. 4,8%, no sé. Sí, está bien, pero más exactamente según el Guyton 5.3%. 5.3%. Y luego, ¿cuál es la siguiente célula de defensa que está? Luego están los eosinófilos. ¿Que los eosinófilos cuánto es? 0,5. 2.3%. ¿Cuál es la célula de defensa que está en menor cantidad? Basófilo. Basófilo. El basófilo, su cantidad es, si no mal recuerdo, es 0,6% y del eosinófilo es 2,3%. Y luego acá está el monocito, ¿no? El monocito, que su cantidad del monocito es 5.3%. ¿Ok? Y luego tenemos la unidad, la célula precursora linfoide que agarra los linfocitos. Y aquí vamos a tener los T4 y los T8. Los linfocitos son el 30%. Muy bien, si sumamos, fíjense, si sumamos 62 más 30, 92 más 5, 97.3%, 99.6%, y aquí es 100%, con 0.4. No está bien, 0.6%. Muy bien, esa es la cantidad según el Guyton que hay. Pero claro, que manejamos parámetros, ¿no? No todo es así de exacto. ¿Por qué? Porque puede ser que la cantidad de leucocitos de Eric no sea la misma ahorita que la de su compañero Jorge. No es, puede que no sea la misma, porque cada organismo es distinto, ¿no? Y luego tenemos lo que son la célula precursora linfoide, que es el T4 y el T8, que el T4 es lo de Helper y el T8 son los citotóxicos. ¿A qué célula de defensa afecta el VIH-Sida? A los CD4, a estos helper, y sin estos helper es imposible que suceda una correcta función de defensa a nivel linfocítica.
Entonces, es muy bien, digamos. La eritropoyetina. Muy bien, esta eritropoyetina, ¿qué es la eritropoyetina? Una hormona, muy bien. ¿Dónde se produce esta hormona? En el riñón, muy bien. ¿Únicamente en el riñón? Se dice que un 90% está en el riñón. ¿Dónde está el restante 10% de producción de eritropoyetina? ¿Dónde? No es en la médula ósea. ¿Dónde? Vamos, no tengan miedo, aquí estamos para equivocarnos. Hígado, muy bien. En el hígado está el restante 10% de eritropoyetina. Esta eritropoyetina no es más que una hormona que favorece a que haya una mayor producción de eritrocitos. Muy bien. ¿Y cuándo liberamos esta hormona, por ejemplo? Si yo, por ejemplo, agarro y le hago otro corte a él, ya me cansé de hacerle corte, ¿qué hormona se va a activar a nivel renal? La eritropoyetina, para aumentar la producción rápida de eritrocitos porque está teniendo una hemorragia, ¿no? ¿Qué otras situaciones les hace pensar a ustedes que pueda aumentar la eritropoyetina? Ya, anemia, muy bien, ¿qué más? Una situación más fisiológica, ya dejemos lo patológico. Falta de oxígeno. Más fisiológico, más... Falta de oxígeno. ¿Qué pasa cuando... Yo le hago una pregunta, por ejemplo. Cuando ustedes van, digamos, por ejemplo, a la altura de La Paz, Oruro, Potosí, qué sé yo, ¿hay una gran cantidad de oxígeno en ese ambiente? ¿Será que pueden respirar bien ustedes? No pueden respirar bien. Esto nos pasa por lo general a los que somos del oriente y ya después está el occidente, ¿no? Entonces no podemos respirar bien. ¿Y será que llega una buena perfusión de oxígeno a nuestros tejidos? No, hay una baja cantidad de oxígeno, por lo cual no estamos pudiendo respirar bien. Entonces, ¿cómo responde el cuerpo a esta baja cantidad de oxígeno? Produciendo más eritrocitos. Hay una baja cantidad de oxígeno, por lo tanto necesitamos más eritrocitos para poder hacer una buena función con ese poco oxígeno que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a haber una producción de eritropoyetina fisiológica. ¿Por qué? Porque como no hay mucho aire, no hay una buena oxigenación, o sea, que hay aire, pero no hay una buena oxigenación. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? No hay buena oxigenación y el cuerpo hace un mecanismo de compensación, se llama. Van a escuchar mucho esa palabra, mecanismo de compensación de hoy en adelante. Ya segundo y tercer año tienen que saber muy bien eso. Algo muy interesante del cuerpo humano es que a pesar de que vos lo acuchillés, a pesar de que vos le metas sal, le metas azúcar, churrasco, así le eleves todo lo que vos querrás elevarle, o le matés una parte de su miocardio, o le robés un poco de su hígado, siempre hay mecanismos de compensación, mecanismos que ayudan a que el cuerpo siga viviendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos mismos mecanismos de compensación, a medida que van compensando, llega un punto donde se cansan y ya no hay más mecanismo de compensación, y ahí es donde se empieza a manifestar la enfermedad. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, en la insuficiencia cardíaca, cuando empieza a debilitarse el corazón, ¿qué es lo que hace el corazón? Ya no puede inyectar tanta sangre, porque está más débil. ¿Qué es lo que hace el corazón? Hipertrofia. Se hipertrofia el corazón, y regularmente, por ejemplo, esto le pasa a los pacientes, que dicen, ay, doctor, ¿sabe qué? Hace unos 6 meses, me dolía acá, en esta región de acá, en la parte, no le va a decir precordial, obviamente, ¿no? Pero en esta parte de la que es la precordial. Y después le cuento una semana más y se me pasó. No fue más, pero ya pasó 3 años, 4 años y me volvió, le dicen. ¿Qué es lo que pasó? Puede que haya habido una insuficiencia cardíaca, entonces ¿qué hizo el corazón en respuesta a eso? Se hipertrofió. Y eso compensó momentáneamente la falta de trabajo cardíaco. Eso lo compensó. Pero ¿será que este mecanismo de compensación es eterno? No. ¿Qué es lo que pasa cuando se hace más gruesas las paredes del corazón? Menos volumen. Es como por decir, hay un vaso, ¿no ves? Le entra 1 litro de agua, digamos, al vaso. Si las paredes del vaso se hacen más gruesas, ¿será que le va a entrar ese litro de agua? No. Entonces es por eso que estos mecanismos de compensación al principio, belleza, se le fue, digamos, como cualquiera diría, usted se curó solita, como diría, ¿no ves? Porque eso es lo bonito del cuerpo humano, que tiene la capacidad de él mismo curarse, ¿no ves? Entonces hay estos mecanismos de compensación, pero no son eternos, como se dicen. Llega un punto donde no aguantó más el mecanismo de compensación y ya empezó la disnea, que no puedo respirar bien, doctor, que subo las gradas y ya no puedo respirar, etc. ¿no? Entonces eso, es lo mismo acá, la eritropoyetina es un mecanismo de compensación. Ahora, no sé si han notado ustedes, ya lo vamos a ver más adelante,
qué es lo más característico de la gente de los Andes, digamos, que están frío en las altitudes? ¿Qué es lo más característico? Cachetes rojos, muy bien. ¿Y por qué estos cachetes serán más rojos que el de nosotros que estamos acá? Porque tienen una mayor cantidad de glóbulos rojos. ¿Y cómo se le llama cómo se llama lo contrario a anemia? Poliglobulia, muy bien, poliglobulia. Vamos chicos, tienen que leer, ya están en hemato. Poliglobulia es lo contrario a anemia, poliglobulia. Hay dos tipos de poliglobulia, primaria y secundaria. ¿Cuál es la que tiene este paciente que está con una situación fisiológica? No, la primaria es la vera, la secundaria es fisiológica. La policitemia primaria es la vera, que ya vamos viendo más adelante, que esto es patológico, la vera. La secundaria, que es la fisiológica, es la normal. Por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, tienen una pregunta que dice, ¿dónde está? ¿Qué es lo que pasa con el paciente? Ya. ¿Cuál es el regulador más importante para la producción de eritrocitos, esta hormona? Eritropoyetina. ¿Cómo afecta la altura esta hormona? Que hay una mayor altitud, por ejemplo, viajan a La Paz ustedes. La producción de eritropoyetina. Hay una mayor producción de eritropoyetina de su parte. Muy bien. ¿Y será que si él produce eritropoyetina, será que al ratito ya tiene sangre extra? No. ¿Será? ¿A los cuántos días empieza a haber ya glóbulos rojos nuevos? No, 2 semanas. 3 días. Días. ¿Cuánto creen? No, tampoco, de 5 a 6 días. De 5 a 6 días. Por ejemplo, digamos, ustedes van a la altura, llegan, por ejemplo, al mediodía, ustedes llegan a La Paz, bajan en avión, supongamos, llegaron a La Paz, ¿no ves? Desde esas 12 hasta las 12 del siguiente día, o sea, en 24 horas, hay un pico altísimo de eritropoyetina. Altísimo de eritropoyetina. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya empieza a querer adaptarse. Pero ese mismo ratito no va a haber glóbulos rojos nuevos. Es por eso que ese mismo día vos estás, ay, que me falta el aire, que no puedo caminar. Pero vos estás unas 2 semanas, una semana en la altura, ya te vas acostumbrando poco a poco, digamos, ¿no? Ya creo que otra cosa es el frío, digamos, ya el clima ya es otra cosa, ¿no? Pero digamos, si vos estás, por ejemplo, en una semana, por eso en 5 a 6 días, a lo largo de una semana, ya hay nuevos eritrocitos y te vas, como dirían la gente, aclimatando, ¿no? Ya poco a poco te vas adaptando. Es por eso que no sé si ustedes han visto que por lo general los equipos de fútbol, por ejemplo, algún equipo extranjero que venga acá, por ejemplo, cuando viene la selección argentina o brasilera, ¿no? Vienen con su tanque de oxígeno, como astronautas, vienen acá, ¿no? A La Paz, digamos, ¿no? Si se dan cuenta, ellos vienen por lo general unos 5 a 6 días antes a hacer preparación física, ¿no? Adaptarse a la cancha para poder... ¿Esto por qué pasa? Porque quieren hacer una regulación fisiológica de su cuerpo, porque necesitan unos 5 a 6 días ellos para tener una correcta producción de eritrocitos. Es por eso básicamente que un equipo de fútbol como ser Argentina, Brasil, etcétera, siempre por ejemplo se va 5 días antes de que comience el partido, unos 6 días antes se va a hacer entrenamiento al Hernando Siles, digamos, ¿no? De La Paz. Entonces, es un ejemplo, por ejemplo. Bajo el mismo criterio también, los equipos suelen hacer también lo inverso, es decir, ellos llegan directo, jugar y se van. Y ahí va mi pregunta del lado fisiológico: ¿qué tanto podría afectar o no ese exacto momento, digamos, el tema de la altura? Porque ellos juegan directo, es decir, el cambio no sería tan brusco como estar todo el día, por ejemplo, ¿no es cierto?, para producir eritropoyetina, ¿no es cierto? Entonces, ¿será que se sentirá? ¿Habrá diferencia? ¿Te referís al cambio que hay, digamos, por ejemplo, cuando los de la altura bajan al oriente? No. Lo que pasa es que futbolísticamente hay las dos estrategias: llegar 5 días antes a hacer la aclimatación, o llegar al partido a las 3 y ellos llegan a las 2:30, ¿no es cierto? Entonces ellos llegan directo a jugar. Entonces, ¿qué tanto les llegará a afectar? Les afecta, obviamente, digamos. Si es que no tienen algún... ¿Inmediatamente será que...? Claro, digamos, por ejemplo, vos andate, digamos, viajar a La Paz, digamos, y te reto a que le des 3 corretazos al Hernando Siles, digamos, obviamente te vas a cansar, digamos. Si lo haces ni bien bajás, digamos, ¿no ves? Pero imagino yo que tienen como cualquier equipo de fútbol tiene personal médico, ¿no ves? Entonces imagino, digamos, que le deben dar algún suplemento, algo le deben dar, digamos, alguna sustitución hormonal para eso, ¿verdad? Porque una vez que sacaron meme, nos ganaron porque jugaron armados. No he escuchado eso. Por ejemplo, yo las veces que he ido a La Paz, llego, la vivo tranquilo, ningún problema, y es al final de la noche donde yo me siento mal. Es decir, al final del día, durante el día camino. Claro, ya sé lo que te puede ser. Todas las cosas, pero al final del día es donde falta un poco el mareo, todas esas cosas. Es como que uno dice así típicamente, me llegó la altura, pero
al final del día, ¿no es cierto? Por eso le consultaba, digamos. Claro, esto pasa básicamente porque tu cuerpo al principio, digamos, se siente como si estuviera en Santa Cruz, por lo tanto su reserva y su porcentaje de oxigenación está bien, pero al pasar una hora se va agotando esta saturación de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y empieza a ver lo que decís vos, digamos. Que poco a poco el cuerpo se va dando cuenta que ya no está en Santa Cruz, digamos, está en La Paz. Entonces, poco a poco va descendiendo tu oxigenación y saturación, digamos. Y ahí es donde vos decís, ay, en la noche me agarró el mal de altura, digamos. Es por eso, básicamente. Muy bien, prosigamos. Entonces, esta hormona, vamos, silencio, chicos, concéntrense en la clase, es muy importante esto del hemograma. Esto de la eritropoyetina es muy importante. ¿Y qué pasaría? ¿Qué creen ustedes a un paciente que tiene insuficiencia renal? ¿Qué es lo primero que le van a ver? Siempre tiene estos pacientes con insuficiencia renal. ¿Por qué? ¿Por qué anemia? ¿Por qué evita anemia? No se produce. Entonces, ¿qué es lo principal que ustedes verían en un paciente que está hemodializando? ¿Qué es lo principal? Muy aparte, a nivel hematológico, digo. Anemia. ¿Qué es lo que tiene un paciente que hace hemodiálisis? Es anémico. La hemodiálisis, ¿a quién se le hace la hemodiálisis? ¿A un paciente que tiene chalinga en su riñón o a un insuficiente renal? Suficiente. A un insuficiente renal, ¿no ves? Y si el paciente es insuficiente renal, ¿cómo va a estar su producción de eritropoyetina? Entonces, ¿qué va a tener este paciente? Anemia. Anemia. Anemia siempre, pero siempre los pacientes que son hemodializados siempre tienen anemia. Porque no hay una correcta producción de eritropoyetina. Y ustedes podrán decir, pero si el hígado produce 10%, pero no abastece. No abastece este 10%. Entonces, ténganlo bien en cuenta eso. Por eso que es importante saber dónde están las producciones de eritropoyetina. ¿Ok? Y ya dependiendo del grado de insuficiencia, es que va a ser una anemia muy severa, leve o moderada. Entonces, y acá fíjense que hay un esquema de lo que estamos hablando. Fíjense, acá está la oxigenación tisular. Y esta oxigenación tisular, cuando reduce la oxigenación tisular, hay una mayor producción de eritropoyetina. Y esta eritropoyetina estimula la célula precursora hematopoyéticas pluripotenciales para formar un eritrocito. ¿Y cuáles son los factores que disminuyen una oxigenación tisular? Anemia, una hemoglobina baja. Claro, por ejemplo, por una malnutrición. ¿Cuáles son las vitaminas necesarias que necesitamos para una correcta función hematológica? La B12 y el ácido fólico. El ácido fólico, B12 y ácido fólico. Muy importante, ya vamos viendo el papel de eso. Un volumen sanguíneo bajo. Por ejemplo, una hemorragia, alguien que se haya cortado y que esté perdiendo más de 1 litro de sangre, y empieza a haber un volumen bajo sanguíneo. ¿Cómo va a ser su oxigenación de ese paciente que ha perdido 1 litro de sangre? Baja. Entonces, ¿qué hormona se estimula? Eso, tienen que ir razonando, tienen que ir pensando. Para eso es la fisiología, tienen que ir razonando. No hay tanta memoria esta materia. ¿Ok? Entonces, eso. Y por ejemplo, ¿qué pasaría en un paciente con insuficiencia cardíaca? ¿Cómo estaría su oxigenación de ese paciente insuficiente cardíacamente? Disminuida. ¿Cómo está su oxigenación tisular? Disminuida. Baja, ¿no es? Porque no está bombeando sangre. Entonces, ¿qué hormona se empieza a elevar en estos pacientes con insuficiencia cardíaca? Eritropoyetina. Entonces, por eso que cuando ustedes le dan un hemograma a un paciente que tenga insuficiencia renal, siempre su recuento de eritrocitos va a ser alto. Porque básicamente como el corazón no está pudiendo perfundir sangre porque es insuficiente, ¿qué hace el cuerpo? Se compensa con los eritrocitos. Y empieza a haber una mayor producción. Otra cosa que puede ser pulmonar. Por ejemplo, si yo tengo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un EPOC, que impide que baje el oxígeno a mis alveolos. Si hay algo que obstruye, que no deja que pase el oxígeno hacia los alveolos, y no hay oxígeno en los alveolos, ¿cómo va a estar mi oxigenación tisular? Baja también. Y si está baja mi oxigenación tisular, ¿qué hormona se va a disparar? Eritropoyetina. Es lo mismo cuando ustedes vean un paciente asmático, cuando lo vean con una EPOC, con un enfisema pulmonar, con una bronquitis, cuando vean con cualquier patología pulmonar que impida el ingreso de oxígeno, siempre esos pacientes, cuando ustedes le hagan un hemograma, van a ver que tiene eritrocitos altos. ¿Cuánto es lo normal de eritrocitos en un hombre? 5 millones. Bueno, yo me baso al Guyton, ¿no? Que es 4.700.000 más 600.000 menos 600.000. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser 5.300.000, como vos dijiste, como puede ser un valor tan bajo como 4.100.000. Por eso es que dije
3.700.000 más o menos 600.000, le dije, ¿no? Y está bien, como dijiste, 4 millones, ¿no? Es lo que dijiste. Entonces, después tenemos el valor de las mujeres, que ¿cuánto es el de las mujeres? Porque es diferente de hombres y de mujeres, ¿no? ¿Cuánto es? 4.8 millones es de las mujeres, y el hombre es 5.5 millones, pero en el Galton está con 4.7 el de los hombres, más o menos 600.000. Muy bien, y este igual el valor está bien, digamos, 5.5 que es el de la diapo, 600.000. ¿Ok? Eso vamos viendo más adelante, pero como les decía, en un paciente que tenga insuficiencia cardíaca o que tenga todo lo que yo le dije, fíjate, una enfermedad pulmonar tiene eritrocitos altos. ¿Cuáles son los factores para la maduración de un glóbulo rojo? ¿Qué se necesita para que madure un glóbulo rojo? Vamos. ¿Qué dice ahí? No, el macrocito es error de taipeo, por si acaso. Vitamina B12 y ácido fólico. Muy bien. ¿Cómo se llama esta enfermedad que se caracteriza por una mala absorción de la vitamina B12? Anemia perniciosa. Anemia perniciosa. ¿Saben para qué sirve esta vitamina B12? Básicamente sirve para que haya una correcta maduración de los eritrocitos. Para que, o sea, no solamente los inductores del crecimiento juegan un papel para que pase de proeritroblasto a eritrocito, sino que básicamente la vitamina B12 ayuda a que también pase de proeritroblasto a eritrocito, esta vitamina B12. ¿Y dónde se absorbe la vitamina B12? ¿A qué nivel? Estómago. Intestinal, a nivel intestinal. ¿Gracias a quién? Factor intrínseco. Factor intrínseco. ¿Quién produce el factor intrínseco? Los enterocitos. Las células parietales. Las células parietales, ¿qué producen las células parietales del tubo digestivo? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico Y factor intrínseco. factor intrínseco. Esas dos cosas producen una célula parietal. Este ácido clorhídrico, claro, para la buena producción de ácido clorhídrico del estómago. Y este factor intrínseco, básicamente, pónganselo así, él es una vitamina B12. Baja por el intestino, baja por el estómago, llega al intestino delgado. ¿Y quién secreta la bilis? La vesícula. El hígado, ¿no? Ya por anatomía ya sabemos los conductos, ¿no? Que viene el hígado, baja la bilis y llega a la vesícula biliar, ¿no? Y en la vesícula biliar, por medio de unos conductos que no vamos a entrar en detalle, baja, ¿no? A lo que es el duodeno. Vamos, chicos, presten atención. Muy bien. Entonces, esta bilis de acá es la que va a contener también lo que son diferentes enzimas para poder absorber esto, para poder absorber. Y aparte de eso, también el factor intrínseco funciona como un vehículo. El factor intrínseco funciona como un vehículo. Agarra la vitamina B12 del factor intrínseco y se la lleva a nivel sistémico. Eso es lo que hace el factor intrínseco. Es como un vehículo de transporte para la vitamina B12. Eso hace básicamente. Y todo ese medio, o sea, para que el vehículo pueda funcionar, es gracias a la bilis. Para que el vehículo, este vehículo que es el factor intrínseco, pueda conducir, por así decírselo, digamos, y pueda llevarse a la vitamina B12 a nivel sistémico para que madure el eritrocito, es muy importante que haya una correcta función biliar. Es por eso que cuando hay un paciente que tenga anemia perniciosa puede darse porque o de plano no hay vitamina B12, o sea, hay una ¿cómo se le llama esto? Una atrofia de la mucosa gástrica, hay una atrofia, o de plano puede ser que no haya una correcta función biliar. Es por eso que en medicina es muy importante saber todos estos detalles, porque no es que directamente va a decir, tenés una atrofia de la mucosa gástrica. Puede ser que su mucosa esté bien, pero su bilis esté mal, digamos. Entonces hay muchas cosas que podemos apreciar. Y esta bilis, aparte, ¿para qué más sirve? ¿Para qué es importante? Degradación de las grasas. Sí. Degradación de las grasas, muy bien. Cuando ustedes comen un churrasco, o su pollo chino, con ketchup, mayonesa, que ajo, que salsa, que salsa bongorí, que ají, que no sé qué, puta, un montón de cosas. Yo no soy tan fan de meterle tantas cosas, pero una que otra como, ¿no? Pero, ¿qué pasa, digamos, cuando comemos todo esto? ¿Qué empieza a liberar para digerir este alimento? Aparte de insulina, digamos, la bilis. La bilis es para digerir todas estas grasas. Cuando comemos chancho, cuando comemos cuerillo, que hay personas que les encanta el cuero, digamos, que no entiendo cómo le hacen, porque es grasa pura el cuero, obviamente, ¿no? Hace mal al hígado eso. No coman eso, chicos, es malo. Después van a cagar con la vesícula para afuera. Entonces esta bilis
esta bilis que nosotros tenemos es muy importante para la digestión de grasa. Hay personas que han visto, por ejemplo, a mi mamá, en mi caso de mí, mi madre, digamos, siempre se queja, digamos, come chancho o come churrasco, una comida muy grasosa, y ya le empieza a doler. Ya le empieza a tener dolencia o empieza, digamos, a tener una mala digestión. ¿Por qué? Porque en este caso, digamos, tiene problemas en la vesícula. Porque, ¿qué pasa? Viene el hígado y baja la bilis. ¿A dónde baja la bilis en el hígado? Hacia el duodeno. No, o sea, el hígado baja a un lado, primero, la bilis, a la vesícula biliar. Y en la vesícula biliar es como un almacén de bilis. Es como un almacén de bilis que lo libera, digamos, por ejemplo, el hígado, esto es algo muy importante, el hígado libera bilis a cualquier hora. O sea, cualquier rato que le da la gana, que le pica la nalga, como diría, libera bilis. ¿Y quién es la encargada de que no se libere toda esta bilis a cada rato? La vesícula biliar. Y esta vesícula biliar es la que recién pone en marcha, digamos, este comió chancho, necesita bilis, digamos, y recién bota la bilis. ¿Y qué es lo que pasa con estos pacientes que le extirpamos la vesícula biliar? Todo el tiempo, cuando hay tiene acidez, porque la bilis baja cada rato. Aparte de eso, cuando ellos empiezan a comer harta grasa, pues la bilis no sale en abundancia, digamos, porque se produce poco a poco y va bajando a cualquier hora. Es por eso que estos pacientes sin vesícula biliar pueden vivir, claro, digamos, pero tienen que limitarse con la comida de grasa, comer chancho, churrasco, digamos. ¿Me entienden? Entonces esta bilis es muy importante para la absorción de la vitamina B12 junto con el factor intrínseco. Una vez, y una falta de factor intrínseco nos da la anemia perniciosa. Muy bien. ¿Se entendió hasta acá todo? ¿Hay alguna duda o pregunta? Estamos hablando de todo un poco general. El hierro es muy importante. ¿Saben qué creen ustedes que pasa si, por ejemplo, él tiene una hemorragia, digamos, y empieza a liberarse ¿qué cosa? ¿Qué hormona? Eritropoyetina. Pero ¿qué pasa si él no come bien y tiene una ausencia de hierro? O sea, no tiene una dieta buena de hierro. No abastece la eritropoyetina, porque la eritropoyetina puede hacer de que haya glóbulos rojos, pero sin el hierro no va a haber una correcta función de la hemoglobina. Y va a ser lo mismo que nada, va a ser. ¿Entienden? O sea, cuando quieren hacerle terapia a un paciente, por ejemplo, que tenga anemia, aparte, digamos, de que algunos le hacen terapia con eritropoyetina, es también ver cómo está su hierro. Porque es muy importante esto del hierro, para saber cómo está. Y algo muy interesante, no sé si ¿alguno de ustedes ha comprado suplementos de hierro? Sí. ¿O han visto que sus papás o sus abuelitos han comido hierro? Perdón, ¿han comido suplementos de hierro? ¿Alguna vez han visto? ¿Han visto, no? Creo que todos han visto. Y no sé si han visto hoy, alguna persona dice, no, que tomaste 3 pastillas de hierro y tu hierro va a estar altísimo, no te preocupes, vos todo tranquilo. Si te tomas 4 pastillas todavía vas a tener más hierro en el cuerpo. ¿Será correcto esto? Por ejemplo, los compradores, los vendedores que son vendedores ambulantes, digamos, ¿no? Que dicen, ¿sabes qué? Tomate 2 pastillitas de tiene harto hierro, y si todavía tenés anemia, tomate unas 4 mejor. Y así todavía vas a tener mucho más hierro, te dicen. ¿Será correcto esto? No. ¿Saben por qué no es correcto esto? Miren acá. Tenemos una media de 4 a 5 gramos de hierro en todo el organismo. O sea, el 65% se encuentra en forma de hemoglobina. La absorción intestinal de hierro, fíjense, es muy lenta. Con una intensidad máxima de solo unos miligramos por día. Y supongamos que el tipo te da una pastilla que tiene 5 miligramos de hierro y te dice tomate 2, 3, tomate y vas a estar bien. ¿Será bueno esto? No, porque la absorción de hierro es lentísima. Y aparte de ser lenta la absorción de hierro, nada más que unos miligramos de hierro absorbemos a lo lapso del día. O sea que esto, digamos, es que esto, por ejemplo, algo que me enseñó a mí el doctor William, esto de la venta de suplementos, de hierro, son puro marketing, me decía, digamos, porque en sí la gente no sabe que la absorción de hierro es de unos miligramos. Son poquísimos los miligramos que absorbemos en un día, ¿no? En un día. Son pocos los que tenemos. Y aparte de eso, el cuerpo es tan inteligente que ¿qué pasa cuando el eritrocito se lisa y se rompe? ¿Qué libera? No libera. Acá se tiene adentro bilirrubina el eritrocito. No, ¿qué libera? O sea, antes el hierro. La hemoglobina misma. Y esta hemoglobina luego se descompone en un grupo porfirina, que esa porfirina es la que vos decís, que produce bilirrubina, sí. Por ejemplo, cuando hay anemias hemolíticas y se rompe muy rápido el eritrocito, va a haber mucha porfirina, y si hay mucha porfirina, ¿qué va a haber?
O sea, ¿qué da la porfirina? Mayor aumento de bilirrubina. Y el paciente empieza a ponerse amarillo, que es ictericia, como dice su compañero, ¿no ves? Aparte de eso, libera también el grupo, lo que es la parte del grupo hemo, la parte de globina y la parte del hierro. Este hierro no se desecha. El hierro que bota el eritrocito se reutiliza para volver a producir más hemoglobina. Es por eso que el cuerpo es muy inteligente en esta parte. Básicamente reutiliza este hierro. Entonces, sépase, no es tan necesario que tomemos suplementos de hierro. Con la alimentación correcta basta. Con la alimentación correcta. Un churrasco cada fin de semana para aumentar la hemoglobina de la carne. Gracias a esta absorción de grasa y de protoferrina, gracias a la bili, como le dije, la bili es muy importante, la bili. ¿Y en sí cuánto es el ciclo vital del eritrocito? 120 días, ¿no? En 120 días estoy cansado, jefe. ¿Cuánto mide su núcleo? Yo hasta donde sea un disco bicóncavo que mide 7.2 y algo así, por 2.5 de espesor. Muy morfológico, no le va a servir eso, digamos. Iría tercera charla. Pero no, tranquilo, no le van a preguntar ese dato tan milimétrico, digamos. Muy bien, acá tenemos la serie roja. Ahora sí vamos a empezar. Ya están introducidos con la teoría. Ya saben que es un glóbulo rojo, todo. Ahora sí vamos a empezar con el hemograma. Serie roja. Acá fíjense lo que dijimos. Fíjense, pucha, que no se ve. Yo pensé que se iba a ver. En la imagen que yo saqué tenía los cachetes rojos, pero bueno, acá no se tenía los cachetes rojísimos, pero pucha, no se ve, pensé que se apagaba la luz de ella. Pero fíjense que estas personas que viven en la altitud, que viven en la parte andina, obviamente, en el occidente, tienen cachetes rojos, tienen sus cachetes. ¿Por qué pasa esto? Por la poliglobulia. Esta poliglobulia de las personas que viven en el alto es patológica o fisiológica. Fisiológica. Muy bien, fisiológica. Algo muy interesante de esto se le llama policitemia. Y cuando hay muchos glóbulos rojos, ¿qué pasa con la viscosidad de la sangre? Piensen. Espesa. Aumenta la viscosidad. ¿Se hace más espesa o más ligera? Más espesa. Si se hace más espesa, piensen, ¿es más lento o más rápida la circulación? Más lenta la circulación. ¿Y será bueno que sea lenta la circulación? No. Es por eso que estos pacientes, y para compensar, o sea, piensen, para que haya una compensación de esta parte, digamos, de que hay una circulación lenta, ¿qué se empieza? ¿Cómo es el mecanismo de compensación? Para hacerlo más rápido el flujo. ¿Los vasos qué hacen para que se mueva más rápido el flujo? ¿Qué hacen los vasos? Se contraen los vasos y hacen una vasoconstricción. ¿Para qué? Para hacer que el flujo sanguíneo sea más rápido. Vamos, presten atención, chicos. Hemograma es muy importante. Yo les dije en el tercer año, no saben interpretar un hemograma. El doctor Terraza sin pena lo va a tratar como un perro. Acuérdense de mí. Aprendan bien. Acuérdense de mí. Aprendan bien hemograma. Es un examen muy importante. Acá tenemos, fíjense, allá lo vimos, ¿no? Acá tenemos el hematocrito, los hematíes, que es el recuento, ¿no? Un aumento que nos causa y un descenso de los eritrocitos nos causa. ¿Y cuál es el factor más importante para determinar anemia? ¿Los eritrocitos o la hemoglobina? La hemoglobina, un error muy común que piensan que directamente van a los eritrocitos y si hay bajos eritrocitos ya es anemia. No, en la hemoglobina se ve si hay anemia o no hay anemia. Muy bien, acá fíjense, miren, esta hemoglobina, que son unos 14 más o menos 2 en mujeres y 16 más o menos 2 gramos por decilitro de hemoglobina, ¿no ves? Allá, muy bien. Fíjense, váyanse acá en el primero que les di. ¿Cómo están los eritrocitos de este paciente? 5.130.000, 5.13. Eso sí, esto es un error muy común. Cuando ustedes interpreten un hemograma con un doctor, nunca les digan, los eritrocitos están 5.3. Nunca. Porque se van a llevar la puteada de su vida. Pues lo sé porque mi compañero de al lado lo dijo así, una escala. Nunca tienen que decir 5.3. De 5.3 no es nada más que 5.130.000. Si fuera 5.25, 5.250.000. y si fuera 5.1, 5.100.000. Eso.
Eso, básicamente. No tiene que ser 5.3 o 5.13. Esto es la medida que es por 10 a la sexta elevación. Déselo para la economía, eso. Básicamente esto es 5.130.000. ¿Estará bien su eritrocito de este paciente? Sí. Vámonos a la hemoglobina. ¿Cuánto está la hemoglobina? 14.8, casi 15, pongámosle. ¿Estará dentro de los parámetros normales? Sí, está dentro. Básicamente este paciente no tiene anemia, ¿no? Gramos de cilindro, muy bien. Ahora el hematocrito. ¿Cuánto es el hematocrito normal, el porcentaje? De 40 a 45% según el Guyton. ¿Cuánto está su hematocrito de este paciente? ¿Está bien? Está bien, va yendo bien el paciente. En eritrosedimentación, eso lo vamos a aprender en otra clase. Eritrosedimentación es más profundo. Aquí fíjense el hematocrito. Acá fíjense 47-42%. Esto. BCM, váyanse a la puerta que dice BCM. Volumen corpuscular medio. Ese volumen corpuscular. ¿no tiene? BCM es el volumen corpuscular. ¿Para qué nos servirá la BCM? ¿Qué dice ahí? Para ver el tono. El tamaño del eritrocito. Si, por ejemplo, podemos saber por ese tamaño si es una anemia macrocítica, o sea, muy grande el eritrocito, una anemia normocítica, si es tamaño correcto del eritrocito, o una anemia microcítica, si es de menor tamaño el eritrocito. Básicamente este BCM que ven acá en su hemograma que les traje, volumen corpuscular medio, lo correcto es de 80 a 100 femtolitros. ¿En cuánto está el femtolitro de este paciente? 83. ¿Está bien su tamaño de su eritrocito? Sí. Sí, está bien. Ahora fíjense cómo sacamos esto. Agarren ustedes el hematocrito del paciente, que en esta ocasión, ¿cuánto es el hematocrito de este paciente? 42. Saquen un celular. Ustedes, Shakira, ponga el calculadora. Muy bien. Ya. Acá fíjense, esta es la fórmula para sacar el BCM. ¿Cuánto es el hematocrito de este paciente? 42.8. 42.8. Dividido. ¿Cuántos son en los eritrocitos de este paciente? 5. Desde acá. 5. Cuando hagan la división, no van a poner dividido entre 5.130.000, no. Directamente dividido entre 5.13. Por 10. ¿Lo dividiste ya? Sí, 8.34. Ahora multiplicarlo por 10. 83.4. Y ahora fíjate cuánto está en femtolitros en tu hoja. 83.4. 83. Es lo mismo. Entonces, ¿dio correcta la fórmula? Sí. Dio correcta. Entonces, esa es la correcta fórmula para que ustedes saquen el BCM de su paciente. ¿Se entiende? Interesante, ¿no? Por eso básicamente sin necesidad hasta de este estudio, simplemente sabiendo la hemoglobina, sabiendo el hematocrito y el recuento de Mathieu, ya saben cómo está el volumen corpuscular medio de este paciente. Así se saca. Y después multiplican por 10. ¿Hay alguien que no entendió esta fórmula? Sencilla, ¿no? No es tan difícil. Muy bien. Este volumen corpuscular medio nos sirve para ver el tamaño del eritrocito, para ver si es una anemia microcítica, normocítica o macrocítica, dependiendo del tamaño, ¿ok? Y ya fíjense la fórmula, acá también hasta fui tan generoso que se le escribí la fórmula, ¿miren? 47 del hematocrito dividido entre 5.5, lo dividen eso y luego lo multiplican por 10. Lo mismo. Eso hacen con varios hemogramas, vamos a ver. ¿Ok? Eso. Esto, fíjense, tenemos anemias normocíticas, microcíticas y macrocíticas. Una anemia normocítica puede ser anemia hemolítica, que básicamente cuando los glóbulos rojos se rompen rápido. Una anemia que puede ser un problema en la médula ósea. Una anemia microcítica puede ser por una sideroblástica, por una ferropénica, por una talasemia que vamos viendo más adelante. Y una macrocítica por una megaloblástica o no megaloblástica. No sé si sabían ustedes, pero cuando hay falta de vitamina B2 en el cuerpo y no madura correctamente, ¿hay más eritrocitos o menos eritrocitos? Si no están madurando, ¿hay menos eritrocitos o más eritrocitos? Menos eritrocitos. Entonces, ¿cómo creen que compensa el cuerpo esto? Estos eritrocitos que son pocos los hace grandes, los hace grandísimos. De ahí viene la anemia macrocítica. Los hace grandes o megaloblástica. Porque como son poquitos, porque no están madurando correctamente y son poquitos los eritrocitos, entonces el cuerpo los hace grandes estos eritrocitos. ¿Y será bueno que sean grandes? No. ¿Por qué? Todos tienen un por qué. Porque obstruye el camino. Muy bien, obstruye, puede ser una de las causas. Aparte de eso, ¿qué más pueden pensar? Cuando son más grandes, su membrana es mucho más frágil.
Y ellos pasan por vasos, ¿no ves? Y al pasar por vasos chocan, ¿no ves? Entonces en esos choques que hacen al pasar por vasos se rompen. Y es por eso que hay anemia megaloblástica, porque se rompen como si nada. Son grandes pelotas, obviamente, pero son, o sea, no son duraderas. Llegan y se topan con algo y se rompen. Y al romperse, ¿qué liberan? Hemoglobina. Y esa hemoglobina, su hierro, ¿será que se va nomás? Se reutiliza. Y libera también un grupo porfirina. ¿Esta porfirina en qué se transforma? Bilirrubina. Muy bien. Siempre acuérdense esto, cuando hay una anemia hemolítica, o sea, hay una anemia que está lisando demasiado eritrocitos, ¿qué vamos a tener alto en el cuerpo? La hemoglobina. La bilirrubina. Bilirrubina, eso es más importante. Y si hay un aumento de bilirrubina porque se están rompiendo los glóbulos rojos, ¿qué es lo que va a dar un signo característico? Ictericia. Ictericia, va a estar amarillo el paciente. Amarillo como los Simpsons, ¿no? Muy bien. Hemoglobina corpuscular media. Esta hemoglobina corpuscular media es básicamente para sacar la hemoglobina que hay en un solo eritrocito. En un solo eritrocito. Aquí vamos a ver la hemoglobina que hay en un eritrocito. ¿Cómo vamos a sacar? Todos saquen calculadora. Todos saquen calculadora. ¿La sacaron? Muy bien. Lo que ya sacaron calculadora, ¿cuánto le debe estar la hemoglobina a este paciente? De nuestro paciente su hemoglobina es 14.8, ¿cómo? ¿Ya pusieron 14.8? Ya, divídanlo entre los hematíes, que es 5.13 este paciente. ¿Ya lo dividieron? Multiplíquenlo por 10. 28. ¿Cuánto le salió? 28 28.8 picogramos se llama esto, picogramos. ¿Está dentro de los parámetros normales de este paciente? Sí. Entonces, así tienen que ir interpretando poco a poco su hemograma. ¿Y para qué nos sirve esto? ¿Qué es lo característico? ¿Qué nos da la hemoglobina? El color. Muy bien, la coloración rojiza le da al eritrocito, ¿no ves? Entonces, esto nos puede dar, si hay una anemia hipocrómica y ¿qué significará crómico? Cromicidad. Color, ¿no? Entonces, si es hipocrómico, bajo color, tonalidad del eritrocito. Si es hipercrómico, mucho color, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Este es otro parámetro que es concentración corpuscular media de hemoglobina. Esto es lo mismo, esto es para ver si hay concentración media que se encuentra, pero ahorita ya vamos a ver de muchos grupos de eritrocitos. En el anterior medimos de un solo eritrocito su hemoglobina, ¿no ves? Aquí vamos a evaluar de muchos eritrocitos su hemoglobina. ¿Ok? Fíjense, miren. Es la concentración media que se encuentra dentro de cada eritrocito dependiendo de otros eritrocitos en comparación con los mismos. O sea, acá evaluamos ya no solo a un eritrocito, como en el anterior, que es hemoglobina corpuscular media. En esta vamos a ver la concentración corpuscular media de hemoglobina, o sea, de varios eritrocitos. Muy bien. Y la fórmula es hemoglobina por 100 dividido entre el hematocrito. Otra vez saquen calculadora. Otra vez. Muy bien. ¿Cuánto es la hemoglobina de este paciente? 14.8. 14.8. ¿Ya pusieron? Por 100. 1480. Dividido, ¿cómo? De 42.8. Dividido entre el hematocrito. ¿De cuánto es el hematocrito? 42.8. 42.8. Díganlo. ¿Cuánto le sale? 34.5. 57. Muy bien. ¿Está dentro de los parámetros? Así sacan la concentración corpuscular de hemoglobina. Fácil, ¿no? Nada del otro mundo con la fórmula. Únicamente tienen que saber estos datos, porque muchas veces no van a tener todo este estudio. Este estudio son un poco caros para la mayoría de personas, no para todos obviamente, dependiendo de la economía, pero muchas veces que no van a poderse sacar todo este estudio completo, obviamente no, ¿ves? Entonces, muchas veces se la van a jugar con pocos parámetros, o sea, solamente con eritrocitos, hemoglobina y hematocrito. Entonces, fíjense muy bien que con solo los datos de eritrocito, hemoglobina y hematocrito pueden sacar todo esto. Solamente con esos datos. Solamente sabiendo el eritrocito, su hemoglobina y su hematocrito. Nada más. Y esta es la amplitud de distribución eritrocitaria. Que esta ya no es con fórmula. ¿Cuánto es su amplitud o RD doble? ¿Cuánto es este paciente? 12,5%. ¿Estará dentro de los parámetros?
Sí, porque es 13 más menos 2. ¿Qué significa este más menos? Que puede ser 11 o puede ser 15. Que el mínimo es 11 y el máximo es 15. Acá está, fíjense, el R de doble. Hasta aquí, ¿cómo va la serie roja nuestro paciente? Bien, normal. Ahora fíjense en esta otra hoja de acá, en la hoja suelta que le di. ¿Cómo está la serie roja de este paciente? ¿Cómo están los eritrocitos? Bajo, muy bien. ¿Cómo está su hemoglobina de este paciente? Bajo, muy bien. ¿Cómo está su hematocrito de este paciente? Bajo. Entonces, ¿qué puede tener esta anemia? Esta anemia. Ya se lo dije. ¿Qué puede tener? No, adelanté el diagnóstico. Opciones. Me adelanté el diagnóstico. ¿Qué puede tener este paciente? Anemia. Listo, digamos, ¿no? No miren los leucocitos todavía. Después vamos a ver los leucocitos. Fácil, ¿no? Así interpretamos poco a poco un hemograma. Fíjense que no es una cosa del otro mundo un hemograma. Reticulocitos son las células inmaduras. A estos reticulocitos son las células inmaduras básicamente. ¿Para qué nos sirven? Para ver si hay una anemia regenerativa o arregenerativa. Para eso nos sirven los reticulocitos. Para saber cómo marcha esta anemia. ¿Ok? Si es regenerativa, por ejemplo, va a haber una gran cantidad de reticulocitos porque se está regenerando, obviamente, ¿no va? Porque hay una mayor de células inmaduras. Y si es arregenerativa, quiere decir que no hay una gran cantidad de reticulocitos. Eso básicamente. Pero creo que acá no están los reticulocitos. No es un parámetro como se diga que se tome tan en cuenta en el hemograma. Pero se lo puse, digamos. Miren, alteraciones en la forma. Hay de lo que se le llama esferocitosis hereditaria. No sé si han escuchado de esa enfermedad. Esferocitosis hereditaria. Es básicamente cuando el glóbulo rojo no tienen esa forma de disco bicóncavo. Tienen una forma de esfera. Y esto está mal. ¿Por qué? Porque igual son frágiles. Y si son frágiles se rompen, se alisan como si nada. Y esto da una anemia y una ictericia. Entonces tienen que ir asociando poco a poco. Si mi paciente, digamos, tiene una anemia hemolítica y se está rompiendo su glóbulo rojo, obviamente va a tener ictericia, va a tener anemia, va a tener baja oxigenación tisular, etc. Tienen que ir asociando poco a poco. Tienen que aprender, cuando diagnostican a un paciente, tienen que aprender a asociar, no de memoria. ¿Muy bien? Ya. Y aquí fíjense, estas son otras alteraciones. Estomatocitos, dianocitos, acantocitos. Esta célula falciforme es muy interesante esto de acá. A lo que estuve leyendo, más que todas las personas en África les da esto. Es por una enfermedad que se llama drepanocitosis. ¿Ok? Es interesante. Tiene como una forma de hoz, una forma como una hoz puntuda estos leucocitos. Están en el gato si lo quieren leer. Leucocitos, esto lo vamos a ver después. Muy bien. Neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos. Fíjense. ¿Cuánto es el valor? Es de 6.000 a 10.000 por microlitro. Por microlitro. Fíjense, tenemos neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Este es el porcentaje. Este es un porcentaje que es del gaito. Y este es el porcentaje con parámetros. Este porcentaje, ¿ok? Ahora, fíjense en el hemograma del otro paciente en sus leucocitos. Del paciente sano, primero fijémonos. ¿Cómo su segmentado? Los segmentados no son nada más que los neutrófilos. ¿Cómo están? ¿En qué porcentaje están? 62%. ¿Está bien o está mal? Está bien, está dentro de los parámetros. Su linfocito está bien, están dentro de los parámetros que es de 25 a 35%, ¿no? Y los monocitos están dentro igual de los parámetros, no es tan importante esto. Los eosinófilos, igual. Muy bien. Ahora fijémonos en el paciente, de otro paciente, en el de esta hojita de acá. En el de la hojita suelta. ¿Cómo están los linfocitos en este paciente? Elevadísimo. Y fíjense bien esto característico. Esto, préstenme mucha atención acá, chicos. Siempre, pero siempre, cuando una de las células de defensa se eleva, sea cual sea que sea, siempre disminuye las otras. Porque no puede haber 79% de linfocitos, como en este caso, y 60% de neutrófilos. Porque la suma nos va a dar 140 y algo por ciento, ¿no? No puede haber esto, no existe. Siempre cuando una célula de defensa se alza, en este caso los linfocitos, la otra célula de defensa empiezan a disminuir. ¿Alguien le falta a usted, disculpe, ahorita? Con razón.
Hasta fíjate ahí tenés un programa que lo que tuvimos interno. Ahí va. Entonces, fíjense, chicos, ¿y cómo se le llama a esto? ¿Qué significa una desviación hacia la izquierda? Una desviación a la izquierda quiere decir que va a haber un aumento de los segmentados o neutrófilos. Y si se aumentan los neutrófilos y disminuyen los linfocitos, ¿qué infección piensan ustedes? Bacteriana. Muy bien. Y si hay un aumento de los linfocitos, ¿qué piensan ustedes como es este paciente de acá? Viral. Una infección viral. ¿Saben cómo se le llama la infección viral? Desviación a la ¿qué? Derecha. ¿Y una infección bacteriana, desviación a la izquierda? Siempre que les digan, por ejemplo, tienen que saber esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy día en cirugía 2, la anterior práctica que hubo, vino el doctor y nos dijo, bueno chicos, este paciente tiene una desviación hacia la izquierda. Que agarró, por ejemplo, acá está el grupito. ¿Usted qué es la desviación a la izquierda de ahí? Y mi compañera no supo responder. Y se ganó otra puteada, digamos, ¿no? Así que ahórrense eso. El segundo año tienen que aprender bien estas cositas. Una desviación a la izquierda, ¿qué nos quiere decir? Infección bacteriana. ¿Y una desviación a la derecha? Infección vírica. Muy bien. Acá tenemos, fíjense, y que si los linfocitos se elevan, como en este caso, ¿qué pasa con los restantes células de defensa? Disminuyen. Nunca puede haber esto de que los linfocitos estén en 79 y el neutrófilo en 60. Porque ¿cuánto nos daría esta suma? 130 y algo por ciento. Y es ilógico eso. No existe. Siempre que hay una elevación de algo, hay una disminución del otro. ¿Entendió? Muy bien. Ahora, sigamos. Fíjense, miren, acá tenemos una leucocita. Algo así, esto sí. Cuando se elevan los leucocitos, en general los glóbulos blancos, aquí hablamos de linfocitos, monocitos, neutrófilos, basófilos. Cuando decimos leucocitos, hablamos en general. En general estamos hablando de leucocitos. Es como decir glóbulos blancos, nos referimos a todos, digamos. ¿Ves? Ya otra cosa es que si yo te digo polimorfonucleares, Eric, ¿en quién pensás en polimorfonucleares? En neutrófilos, basófilos, eosinofilos. Si yo te digo mononucleares, Jorge, ¿en quiénes pensás? En los monocitos y en los linfocitos. Ya eso es otra cosa. Y si yo le digo a usted, le digo leucocitos, ¿a quién me refiero? En general a todos. Y si fuera una leucocitosis, ¿qué significa? Está elevado. Y una leucopenia. Disminución de... ¿Cuándo tenemos una leucocitosis? En infecciones bacterianas, fúngicas o virales. Pues parasitarias igual. ¿Cuál es el leucocito que se eleva en una infección parasitaria? Eosinófilo. Muy bien. Eso tienen que aprender. El eosinófilo es un marcador distintivo para una infección parasitaria. ¿Qué infecciones parasitarias conocen? Abeliasis. La acarinumbricoide, balantiriasis, son altas, digamos. Si le hacen un hemograma a esos pacientes, van a checar que sus eosinófilos van a estar altos. Fíjense que cada leucocito es para algo, es por eso que es muy importante que sepan esto, porque para que el día de mañana, cuando un doctor de semio de medicina interna les pase un hemograma, no pasen el ridículo. Porque créanme que no es bonito que todos tus compañeros te estén viendo mientras te ridiculizan. Y los doctores en cuarto y tercero te juro que no les tienen pena. Bueno, con Méndez ya lo sabrán, ¿no? Su posición de Méndez ya lo diría. A lo que no han puesto todavía, prepárense que se les viene. Muy bien. Y tenemos, miren, cualquier proceso inflamatorio. ¿Saben quién tiene también una leucocitosis fisiológica? Los recién nacidos. ¿Por qué los recién nacidos tienen una leucocitosis fisiológica? ¿Por qué? Están ambientando. Porque dejan de estar fue un bacteria. Porque cambiaron de ser. Básicamente, ¿por qué pasa esto? Porque están cambiando básicamente de un entorno estéril que era dentro de la madre, están pasando a un entorno que tiene de todo, ¿no? Puchicaca todo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como que tienen un sistema de defensa 0 kilómetros. Y si es 0 kilómetros, cualquier cosa le va a afectar. Hasta que le venga la gripe más mínima. Es por eso que los niños son enfermizos. No es, por ejemplo, que dice la madre, mi hijito era enfermizo, digamos, ¿no? Todos los niños son enfermizos. Porque su sistema inmune
está en cero, está en blanco su sistema inmune. En cambio, digamos, una persona de 20 años, por ejemplo, ¿usted, Shakira, se enferma usualmente? Ya está ahorita. Bueno, otros más, otros menos. Por ejemplo, usted, Jorge, ¿se enferma usualmente? No usualmente, digamos, no tiene un buen sistema inmune, digamos. Ya, eso no, ya. Pero cuando se enferma para la tumba, dice. Es así, básicamente, fíjense, que el recién nacido, recién está agarrando, es por eso que no es tan bueno. No sé si ustedes han visto que hay las mamás que no, que mi hijo no vaya acá porque se me va a enojar, se me va a enfermar, que no juegue en este charco porque está lleno de tierra, dicen, ¿no ves? Y hay otras madres, presten atención, chicos, hay otras madres que básicamente van y lo largan al pelado, y el pelado está comiendo tierra, puchi, y ahí lo veo, está. Tiene geofagia, como dirían, ¿no ves? Tiene de todo. ¿Y cuál es a la larga? ¿Cuál es más fuerte a la larga? Que come tierra. El que está comiendo tierra, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Claro, se va a enfermar, obviamente, no es de hacer el niño, ¿no? Pero una vez agarra defensa y ya más luego después no hace nada. En cambio, al niño que siempre lo cuidaron, que estuvo bajo una burbuja, una vez lo sacaban afuera, lleva un poquito y ya influenza o algo, lo que sea. Eso, con esos amigos, ¿para qué enemigos? Dale, se llama ya intubación, dice. Muy bien, sigamos, chicos. Fíjense, eso es muy importante. Por eso es que no es tan bueno esto de que los sobreprotejan si tienen un sobrinito o algo, ¿no? Ya ustedes están yendo para ser médicos, tienen que saber estos parámetros normales, digamos, ¿no? Tampoco es bueno que lo larguen a todos lados, digamos. Imagínate que esté comiendo puchi y se te muere también, digamos. Pero tampoco es que lo sobreprotejan tanto. Es ley de la vida, así como en fisiología es ley de la vida que el exceso de algo es malo y la ausencia también aplica para todo eso. Miren acá, sepsis, virus, enfermedades autoinmunes. Estas enfermedades autoinmunes son muy interesantes. ¿Por qué se cree que es una enfermedad autoinmune? Las células inmunitarias atacan. ¿Alguien ha leído alguna artritis reumatoidea? Artritis reumatoidea. Básicamente las mismas células de defensa en la cápsula sinovial empiezan a enviar células de defensa. Y esas mismas células atacan a las articulaciones. Es por eso que esas personas, doctor, tengo dolencia acá, no se puede mover, que les duele acá, les duele allá. Y eso es autoinmune. En las enfermedades autoinmunes básicamente el mismo cuerpo se ataca. Y esto es lo que pasa acá. Puede haber enfermedades autoinmunes que hacen esto, ¿no? Una aplasia. ¿Qué es aplasia? Aplasia. Disminución de la Disminución de crecimiento, ausencia, eso vamos viendo más adelante, ¿no? La aplasia medular. Acá fíjense, tenemos los neutrófilos, tenemos una neutrofilia y una neutropenia. Neutrofilia es aumento y neutropenia es descenso. Fíjense lo que tenemos: infecciones bacterianas, neoplasia, invasión metastásica, leucemia. Eso es una neutrofilia. Obviamente, cuando usted, digamos, el paciente esté cursando con una enfermedad bacteriológica o bacteriana, se van a elevar ¿quiénes? Los neutrófilos. Y al ratito, digamos. Es por eso que dice infecciones bacterianas. Leucemia, mieloides, que son enfermedades, cánceres de la sangre, invasión metastásica, son probables causas, ¿no? Pero obviamente, digamos que si tu paciente viene y está, digamos, tosiendo, que diarrea, no vas a pensar por una leucemia, digamos, ¿no? Vas a pensar que tiene una infección bacteriana, digamos. Y por ejemplo acá neutropenia. ¿Cuándo tenemos neutropenia? Congénitas, adquiridas, inducidas por fármacos. Ustedes saben que un antihipertensivo, un antiepiléptico pueden causar neutropenia. Es por eso que ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando van a dar un fármaco. Tienen que saber muy bien sus reacciones adversas, sobre todo sus efectos secundarios. Por ejemplo, algo muy usual que nos dijo, por ejemplo, y esto se me quedó a mi doctor de medicina interna, el ketoconazol. ¿Alguien sabe para qué es el ketoconazol? Es un antimicótico. ¿Para qué le suena el nombre sol? Micótico. Antimicótico. Hongo, todo lo que es fúngico. Por ejemplo, por lo general los dermatólogos que tratan lo que es de la piel, no es puro de skincare, digamos. No es skincare por si acaso, es traumático dermatología.
Lo que he aprendido, digamos, por ejemplo, que ponen o lociones de ketoconazol o le da ketoconazol vía oral, digamos, para que tome, para que disminuya obviamente la infección fúngica, digamos, ¿no? Pero no sé si sabían ustedes que uno de los efectos secundarios del ketoconazol es que inhibe la síntesis de testosterona. Es por eso que a estos pacientes que se les da muchos ketoconazol están como que apagados, bajaba el líbido, falta de atención. La testosterona sirve para muchas cosas, no solamente para sentirse bichote, digamos, ¿no? Sirve hasta para la salud cardiovascular, sirve la testosterona. Entonces, se veía que en estos pacientes el dermatólogo le daba que tomate esto y tomate esto y esto y esto, y la testosterona para el suelo, digamos. ¿Se entiende? Entonces, tiene que saber muy bien esto de los efectos secundarios de un fármaco. Un antihipertensivo le puede causar una neutropenia. O corticoides, muy bien. Corticoides, pucha, tu sistema inmune para el suelo, corticoides. ¿Qué es el corticoide? ¿Para qué? ¿Para qué usan un corticoide? Antiinflamatorio potentísimo. Siempre que ustedes quieran desinflamar algo, un corticoide. Como una hidrocortisona, una prednisona, una fludrocortisona, muchísimo hay. Estos corticoides lo que hacen básicamente tu sistema inmune para el suelo. ¿Para qué usarían un corticoide? Aparte de desinflamar. Sí, enfermedad autoinmune, muy bien, porque el mismo sistema inmune te está matando, entonces necesitas debilitar el sistema inmune. Cuando hacen un trasplante, por ejemplo, yo le dono a ella mi riñón, obviamente ¿será que ella va a rechazar mi riñón si yo se lo dono? Bien. Sí, lo rechaza por el complejo de incompatibilidad. Entonces ella va a rechazar mi riñón. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que ella no rechace mi riñón? Corticoides, empezar a debilitar su sistema inmune para evitar este rechazo y que se vaya acoplando. Entonces, fíjense que los fármacos son para muchas cosas, pero ténganse muy en cuenta todo lo que hace un medicamento antes de darlo. Por eso ahorita, digamos que ustedes, digamos, no les aconsejaría, digamos, por ejemplo, por lo general pasa esto, ¿no? Que vos vas a la tiendita y siempre la vecina se entera que estás estudiando medicina y dice, ay, doctor, este me va a curar gratis, dicen, ¿no? Y te miran a vos como, pero yo te cuidaba el peladito, te dicen, ¿no? Y uno, ¿qué? Y te dicen, algo me vas a curar gratis, no me vas a cobrar consulta. Y te empiezan a preguntar, ¿no? O sea, te sacan charla y te quieren hacer consulta médica un poco más, digamos. Te dan charlando y te dicen, es que yo tengo esto y esto. Y te empiezan a decir, ¿qué crees que puedo tomar, doctorcito? Te dicen, o doctorcita, digamos, ¿no? Todavía no se metan en este ámbito, digamos, ¿por qué? Porque puede ser que le den algo a ustedes y haga otra cosa, digamos, ¿no ves? Entonces, siempre con cautela, precaución, digamos. No mediquen a nadie, ni se automediquen. Muy importante. Ya les ha de hablar Cheli de la resistencia bacteriana. Sí. Es muy importante eso. Palo al que esté tomando, que le duele algo y ya está tomando su Bacterol Forte. Ese Bacterol Forte es cotrimoxazol y ese cotrimoxazol es potente, ¿cómo se dice? Bactericida. Pero así como barre flora mala, barre la buena. Antibiótico. No, he visto, no creas. Eso siempre que pase eso, culpen a la labor. No pasa nada. Se la van a creer nomás, no van a sospechar de que fue uno de la Gabriel que la acabó de. Muy bien, linfocitosis, ¿qué es el caso de este paciente de acá? Fíjense, este paciente, como ven la linfocitosis, fíjense cómo está su. Sí, les iba a decir esto. Esto de acá, estos hemogramas y de acá, yo por falta de tiempo me olvidé de tachar el nombre, obviamente. Siempre estos son documentos clínicos y esto hay que tener mucha seriedad, cautela, y porque saben que a nadie le va a gustar, digamos, que te estén publicando tus estudios clínicos, digamos, ¿no? O a quién de acá le va a gustar, digamos, de que tu hemograma yo lo publique con todo el mundo, digamos. No, para que sepan, no, este tipo es acidoso, van a decir, no, pucha, no, digamos, ¿no? O tiene anemia, digamos. Entonces, yo por tema de tiempo me olvidé, pero yo les voy a pedir, como son mis alumnos, por eso les estoy pasando esto, pero no quiero ver que estén subiendo a sus estados ni compartiendo con sus amigos, porque esto de acá es para ustedes, para que lleguen a su casa y analicen y estudien. Nada más que para eso lo traje y para eso estuve buscando. Entonces, siempre, por ejemplo, este año en neumología, los estudiantes de otro rote, yo estoy seguro ahorita, se les ocurrió la brillante idea de publicar una historia clínica en un grupo de Telegram. Y ya verían cómo les llovió, digamos. Porque siempre, para cualquier cosa médica, tiene que tener consentimiento del paciente. Siempre. En este caso, yo le pregunté a mi padre, obviamente, para
para publicar esto al paciente. Y me dijo que sí, digamos, pero me olvidé de echar el nombre, digamos, falta de tiempo. Pero como yo les digo, no publiquen, no suban. Vi hasta un estado de un pelado que estaba subiendo un cadáver en el anfiteatro. No sé si vieron ese rumor. Era Eric. Era el estudiante Eric, me dijeron. Sí. Pero puta, no, Eric, vete, soquetearlo a veces. Todo lo que ustedes hagan afecta a la universidad. Ténganse en cuenta que todo lo que usted haga, desde grabarse TikTok bailando con la bata, afecta, le quita seriedad a esta institución. Es por eso que siempre con seriedad cuando porten este escudo, ¿no? Ya fuera, después si quieren, chútense ya, digamos así, la verdad. Bueno, acá tenemos los monocitos y los eosinófilos. Algo muy importante que les iba a decir, aparte como dijo su compañero, ¿qué les indica una eosinofilia? ¿Qué infección? Parasitaria. Otra cosa que les iba a decir, ¿saben quién libera histamina? Los mastocitos. Los mastocitos, ¿quién más? Uno más. Eosinófilo. El propio eosinófilo también libera histamina. ¿Y para qué histamina? Con procesos al que lo asocian la histamina. Alérgico. Entonces fíjense que cuando ustedes vean una eosinofilia, aparte de ser una infección parasitaria, también piensen en un asma, porque el asma es también alérgico. Piensen en enfermedades alérgicas también cuando vean una eosinofilia. ¿Ok? Fíjense acá también. Infecciosa, parasitaria, como vimos, asma, enfermedad alérgica, cutánea. Enfermedades cutáneas como un pénfigo también pueden pensar. Ausi, Hemato. cuando es asma es por falta de sustancias surfactantes. La surfactante es lo que vos decís, el agente tensioactivo, ¿no? Que evita que el alveolo se constriña. Sí. Pero el asma no es por eso, el asma se da básicamente por una enfermedad alérgica. Básicamente, ¿qué es el asma? Por ejemplo, es alérgico al polen, o a los ácaros, o al polvo. Entonces, présteme mucha atención. En el asma, ¿qué es lo que pasa? A cualquier reacción alérgica, el bronquio empieza a contraerse. Y al empezar a contraerse, aparte de contraerse, el bronquio empieza a formar moco. Y el moco hace que la pared sea más gruesa o más delgada, ¿no? Más gruesa. Y aparte de que la pared de ya se está constriñendo más el moco extra, ¿cómo va a estar la vía aérea? Obstruida. Eso es el asma. Eso, básicamente, el bronquio se constriñe, empieza a generar más moco y el aire pasa o no pasa. No pasa. Entonces tienen que hacerle permeable la vía aérea sí o sí. ¿Y cómo lo hacen? Con salbutamol. Y luego tenemos los basófilos, que estos basófilos cuando hay una elevación lo pueden asociar con hipersensibilidad a medicamentos o alimentos. Si voy a tomar lista, hasta acá lo vamos a dejar. La siguiente clase vamos a volver a hablar de glóbulos blancos y vamos a hacer el... Atento a la lista, por favor. Y van a ir firmando allá. Esta hoja van a ir firmando, por favor. Estas dos hojitas acá. Ajá. Ya Eric sabe el bus ya. Aquí se acercan a firmar. Voy a ir tomando lista todos en silencio para que te escuchen.